Hola, buenas noches. Nos encontramos aquí Moisés Guamán, Karen Vera y mi persona, Alexandra Columbus, para hablar sobre el video, sobre el video que es sobre el video de la clase de redacción creativa, del curso de redacción creativa. Vamos a empezar primero por el video trataba al principio sobre la redacción, sobre cómo estaba relatado el cuento en primera persona, en tercera persona. Bueno, cuéntenme, ¿ustedes han tenido alguna experiencia de haber leído algo en primera persona o tercera persona que les ha gustado? Sí, tuve, bueno, durante un tiempo tuve varias experiencias de haber leído más que todo pequeños relatos, pequeños cuentos, podríamos decirle, escritos en primera persona. Eran más de carácter introspectivo, por así decirlo. Es muy curioso ver cómo en primera persona se puede llegar a empatizar bastante con el protagonista, con todo lo que le molesta, lo que le aqueja. Y es muy interesante, te llena bastante, más que todo sobre el tema del relato que había leído en su momento, ¿no? El relato iba de los problemas sociales que tenía el protagonista, tenía dificultades para poder expresarse ya con las demás personas y bueno, más que diálogo, el diálogo, no había diálogo en el relato que yo había leído en su momento, era más de parlamentos en los cuales se interpretaba que eran los pensamientos del propio protagonista. Ya. Eh, Muy interesante, la verdad, que es en contraposición a la escritura en tercera persona. En tercera persona se me viene a la mente también un relato, no recuerdo exactamente el nombre en este momento, pero era más que todo un relato de un par de protagonistas, bueno, un protagonista y otro personaje que vendría a ser podríamos decirle un interés amoroso, ¿ya? Eh, se contaba la historia de ambas partes, ¿no? O sea, a la perspectiva del protagonista, que era un chico que le encantaba a una chica y bueno, y la perspectiva de la chica. Total, no era la mejor historia, no estaba muy bien escrita, que digamos, pero se entiende de que en primera persona se puede llegar a empatizar bastante con el protagonista, ¿ya? No con el protagonista, sino con el personaje, ¿vale? Y en tercera persona, pues es curioso cómo puedes llegar a ver los sucesos de diversos puntos de vista. Sí, bueno, yo concuerdo contigo, yo he leído, bueno, más o menos, porque, eh, por ejemplo, yo por lo general he leído cosas en primera persona y me gusta cuando está relatado en primera persona porque puedo conectar como de una. Y hay algo curioso, que hay un libro que es Crimen y Castigo, no sé si lo han alguna vez leído o visto algún resumen o algo así, pero ese libro yo juraba que estaba relatado, que lo había leído en primera persona, pero en realidad cuando lo abrí para ver si yo dije este libro está escrito en primera persona, lo abrí para ver y estaba en tercera persona. Y ese libro habla como de, el personaje principal es Rachmaninoff, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero es como es ruso el nombre. Y él decide matar a una usurera. Entonces se ve como, bueno, lees, ¿no? Cómo él maquina cómo matar, cuándo matarla, en qué momento tiene que esperar para ir y matarla. Entonces, por lo general, las cosas que son así como psicológicas, que te plantean un personaje en forma, o sea, que tiene problemas psicológicos, como que te vas a meter en la mente de ellos, por lo general he leído cosas así, pero en primera persona. Y este libro que yo juraba, es que cuando lo leí, la verdad es que no me puse a analizarlo, como que está escrito en primera o en tercera persona. Ya ahorita que
estaba ahí viendo la materia y veo, yo digo, este libro tuvo que haber estado escrito en primera persona, lo abrí y no, estaba en tercera persona, pero con ese libro que está escrito en tercera persona conecté también bastante bien, entonces creo que depende también bastante del relato, eso fue lo que me sorprendió. De ahí, bueno, y de ahí por lo general me gusta leer, he leído cosas de narración y escritas en primera persona, que me gusta bastante, conecto más. Creo que sí, la verdad que primera persona te engancha mucho más. Creo que empiezas leyendo, empiezas a entender el dolor, el sufrimiento, bueno, depende del género también. Empiezas a entender los intereses amorosos y demás. Y quieres seguir leyendo. Y hay personas que, por ejemplo, empiezan una página, luego siguen y se dan cuenta, y ya tienen 10 páginas leídas y quieren seguir hasta que no terminen el libro. Y eso creo que es lo que genera la primera persona. La tercera persona tal vez sí, un poco menos, como decía el profesor, permite conocer más a los personajes, pero la primera persona diría yo que es mi preferida, por decirlo así. Y Y respecto a los cuentos que trataron en el video, ¿qué opinan de los cuentos? el pasajero, el primero. El primero, El pasajero, sí. Me gustó la parte aunque fue muy cortita, la parte de mostrar ese interés amoroso. Fue muy, muy minuciosa, pero creo que te enganchó por ese lado, pero luego se desvió para el otro y te dejó con cierta intriga por querer saber más sobre cómo se conocieron o qué pasaba en la vida en este caso, el taxista, con Es respecto a la interesante, esposa. es interesante también recalcar de que eh, todos estos cuentos usaban mucho el recurso de el show don't tell. Eh, Más que todo, no llenarnos de tanta cosa que no vendría al caso y tratar de darnos los detalles para nosotros meternos bastante de lleno en lo que nos querían contar, que es básicamente lo que debemos nosotros de también eh, llegar a alcanzar es uno de los objetivos de esta materia, ¿no? Al momento de hacer la redacción de nuestros relatos. Sí, a mí también el pasajero me pareció que eh, es o sea, el personaje principal puede tener mucho, puede tender mucho a desarrollar a futuro porque ya pues puede ir contando historias de cada pasajero, se va a topar con cada vivencia, digamos, de cada uno, ver cómo resuelven los problemas. Por ejemplo, el señor que se embarcó en el taxi, que estaba furioso porque la esposa le ponía los cachos, por ejemplo, como esos contrastes que te puedes topar, como también te puedes topar a otra persona que quizás esté tranquila o tenga un estilo de vida más light o algo así. Entonces, me gustó mucho la exposición de eso, de que se subió una persona al taxi y esa persona está histérica, como que ahí me quedé así como que sigamos. Sí, en esa historia. De ahí el otro cuento, el de El Club de los Laureados. En cambio, ese cuento es como, tiene también su toque psicológico. eh, y me sorprendió que no, o sea, al principio no, yo decía, bueno, es una persona que está deprimida por las primeras escenas de que ella estaba como que en el agua sumergiéndose y de ahí volvía a salir y de ahí decía, ¿y por qué no podemos vivir por qué no podemos estar siempre debajo del agua? Entonces como que esas actitudes yo decía, bueno, es como alguien que como que pretende a
a suicidarse mientras lo estaban leyendo, ¿no? Eso me pareció interesante también en ese cuento, y hasta el final, que ya, como tú ya te das cuenta, ¿no? Del personaje, que tú dices es un asesino en serie, esta chica. Entonces ella escribe sobre esas vivencias, pero también ahí yo retrocedí el video porque mi primer pensamiento fue, ella se imagina las cosas, o sea, ella está loca y todo es producto de su imaginación, pero después retrocedí y habían al último unas líneas que te decían que sí, que ella relataba sobre sus casos, ¿no? Entonces ahí ya sabes que es un asesino en serie. No recuerdo bien. Ese cuento, creo, si no me equivoco, estaba escrito en tercera persona. O era una primera persona como que un poco desfasada. No recuerdo exactamente bien. El Club de los Laureados. Sabes que no me acuerdo esa parte, pero Creo creo que yo que era me parece tercera persona, porque decía algo así como que que tenía colgadas las medallas. ajá, y Ajá, quería retroceder el tiempo al principio. Porque eso pareciera que al leerlo al principio, sí, que era una persona deprimida, pero no sé, tipo adolescente, y luego te das cuenta que te empieza a decir que no, que es una persona formada y que ha logrado muchas cosas. Entonces ahí ya te empieza a hablar de otras cositas interesantes y topar otros ámbitos. también ahí concuerdo contigo porque sí hay cosas que como que te iban llevando hacia, porque como que quería saber qué más Por ejemplo, el tema de extraña las esta persona. cicatrices. Yo decía, ¿será violencia? Cuando iba Es detallando. cierto. Sí, yo dije, ¿en qué momento sale violencia doméstica o algo? Ajá, yo ahí me quedé, eso creo que hubo un hueco porque yo decía, cuando lo leyeron, yo dije, bueno, ¿y por qué tenía, o sea, por qué tenía la espalda así? Como, Ujú. yo me imaginé, mi mente se imaginó una espalda, no sé por qué, latigueada, como con muchas cosas así y sangre. Y alguien, el nombre es Dylan, ¿no? Entonces es Sí, hombre y tenía cabello largo, porque dice que el cabello lo tenía colgado por los hombros, algo así. Entonces, creo que estaba boca abajo, ¿no? O sea, sí, no sé. estaba como que tirado en el piso, se le veía la espalda con los... Lo llamaba y sonreía, sí. O sea, obviamente no respondía. No, yo creo que eso se imaginaba. Como que me... Esa parte a mí me quedó un hueco en la historia, porque yo decía, ¿por qué tenía la espalda, por qué tenía la espalda Ah, latigueada? también. Ajá. Yo dije, bueno, ¿por qué tenía la espalda? ¿Qué habrá pasado? Pensé que me lo iba a contar después, pero... Y el cuchillo que tenía como colgando un marcador. Sí, un Sharpie en en el mango del Ajá. cuchillo. Sí, yo me quedé, ¿quién cuelga un Sharpie en el mango del cuchillo? Sí, fue como que de ahí ya comienzas a decir, está loca esta persona. Recordemos que la autora del cuento era en su momento también una estudiante de diseño, si no me equivoco, de la Así. Universidad Católica. Y el Ujú. profesor había mencionado antes de leer el cuento de que ella ponía mucho de su personalidad en la escritura. Entonces, eso llegaría a explicar hasta cierto motivo por qué un Sharpie es el arma, en este caso del cuento. El- Al momento que que se leyó esa parte del cuento, como que a mí me cuadró un poco. Ujú. Sí. Y no sé, el tercer cuento, ustedes, Bienvenido sea. bienvenidos sean. Bienvenido sea. Toma el nombre de un
Como la Villancico, canción de los villancicos. Sí, claro, eso también me quedé así. interesante, Ajá, interesante. sí, Claro, y bueno, spoiler, lo topa al final. Claro, sí, dar la frase, cierra con el nombre del cuento. Interesante. Pero en un principio, no sé, no, ¿sabes? Como lo dije, desde un principio como que no te cuadras, no llegas a entender que es sobre Belén o algo, o que son los Reyes Magos, porque te está hablando de la función que mencionaba el profesor, de un hecho histórico con algo ficticio. Y es interesante cómo lo topa desde ese punto. sí, porque al principio tiene la parte de los romanos Ujú. eh, y bueno, la parte de, yo creo que la parte de los romanos yo no, o sea, como que sí he leído cosas de romanos, o sea, porque estamos como que inmersos en todas las cosas así como la Ilíada y cosas que siempre nos nombran, pero en realidad ya caí, o sea, es como que me quedé así en la parte de los Reyes Magos, cuando me di cuenta que ellos eran los Reyes Magos. Entonces, por ejemplo, ese cuento da bastantes detalles de, por ejemplo, de cómo ellos hablaban en ese momento. Entonces apretaba como un botón y ahí salía la voz, pero ellos no eran así como que nosotros hablamos así normalmente, sino que emitían su voz por medio de como de una caja que tenían en el pecho o algo así. Entonces, por ejemplo, ese cuento, como es, tiene su toque futurista, por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, esos cuentos futuristas sí tienen como que tener bastante detalle como para que las personas se metan en la historia y ahí puedan entender, ¿no? Esa partecita no sé si el autor, en este caso el profesor, hacía referencia con el tema del traductor. En la Biblia creo que mencionan algo sobre los apóstoles cuando estaban encerrados y, y de la nada viene como las llamas, una llama de fuego que es el Espíritu Santo y les hace hablar en las distintas lenguas para que puedan predicar la palabra. No sé si es un toque medio moderno que le quiso dar con el tema del traductor, me parece, o sea, me acordé de esa parte. Sí, yo no lo había visto desde ese punto, pero yo creo que sí. Ah, ¿sabes qué más? Entre, haciendo una comparación de los cuentos, eh, el profesor había dicho que en algunos no es que estaba desde como, como que este es el punto de giro uno, punto de giro Ujú. 2, pero así en los cuentos, ¿no? Que habían tocado, pero también ahí como que también se valen de la parte de narración, netamente narración para hacerlo interesante, que de esa forma lo logran, ¿no? Claro, lo que le viene en el momento al autor. Sí. Se le ocurrió una idea, lo quiere escribir, la sigue escribiendo. Y Y como que de la nada le van apareciendo los puntos de giro, ¿no? sí, por ejemplo, yo tenía una pregunta, por ejemplo, en el último cuento, por ejemplo, en cada escenario que ellos se iban planteando, por ejemplo, la parte de romanos y eso, y si se sigue desarrollando, por ejemplo, futuras historias sobre eso, sería un punto de giro, porque en cada, como que van a dar a cada historia, porque hacen referencia a los viajes en el tiempo. Entonces es como que cada historia te va cambiando a un entorno diferente. No creo de que o sea, cada cambio en el tiempo de la historia sea considerado como un punto de giro. O sea, no necesariamente, simplemente, o sea, continúa como parte de ese arco argumental, porque de eso iba el cuento, el relato, ¿no? De esos viajes que iban desarrollando a cada momento y sí. Sí, de ahí de temas nuevos, podemos topar, por ejemplo, el tema de la estructura narrativa, que es importante, eh, como tenerla organizada. También a veces hay personas, leí en un blog que decía que era mucho más fácil escribir sobre vivencias personales a través de esa vista. Entonces, por ejemplo, como técnicas de, como de
salir y escribir te invitaba a contar tu día a día, ¿no? Entonces decía, léelo en voz alta. ¿Qué más? Dáselo a otra persona para que leas, que también eso recomendó el profesor. Y tener bien estructurados también, podemos hablar también de tener bien estructurados los personajes, los arquetipos, el héroe, el antihéroe, esa parte de ahí también es importante en las historias, construir los personajes. Y eso, no sé qué más ustedes quieren acotar ya para ir cerrando el tema. Los diálogos. A través de una narración, bueno, un cuento, a través de los diálogos se enriquece demasiado y permite que se pueda desarrollar de mejor forma que solamente con, puro, con pura descripción de lo que está sucediendo. A través de los diálogos, no sé si a ustedes se les hace interesante, al menos a mí sí me hace mucho interés, de mucho interés, eh, una escena en la que hayan varios personajes, un par de personajes que estén interactuando entre sí con diálogos, permite bastante al lector poderse enganchar y hacerse una imagen visual de la escena, de lo que está sucediendo y mucho más si lo podemos ir acompañando de las descripciones, que es algo que curiosamente tiene mucho el tercer cuento, Bienvenido sea, del profesor, el uso de diálogos, además de tener muy en claro de que menos es más, como mencionaba el profesor, que había el caso de no recuerdo el escritor ecuatoriano, tenía un cuento, una novela, 1822, si no me equivoco, se llamaba la novela, eh, en la cual tenía como ciento y pico de personajes. O sea, la gran cantidad de personajes puede llegar a agobiar al lector hasta cierto punto. Entonces, como les decía, menos es más. Entre menos personajes, más posibilidades hay de poder desarrollar una mejor historia. Sí, y lo que mencionabas con respecto a las experiencias, también me recuerda a el primer libro que nos mandó a leer el profesor, lo de Stephen King, de mientras escribes, que trata sobre Mientras experiencias, escribo, sí. y el tema también de tal vez alguna experiencia que sea de niño o de grande o lo que sea. O sea, hay muchísimas experiencias. Y en base a eso irle creando y agregando el tema ficticio para que mejore la obra, el texto. Bueno, creo que sí, ya hemos dicho todo. Nos despedimos ya agradeciéndoles igual por estar aquí. Y bueno, nos seguimos viendo en los demás videos que debemos de seguir grabando y aportando. Hasta luego, buenas noches. Chao, chao. Hasta luego, cuídense, compañeros. Bye, bye. Bye, bye.